Continuamos con más noticias de A Cuba. quienes me ven en horario nocturno, aquí en Europa son ahora casi las 10 de la noche. Y buenas tardes a las personas que me van a ver o me están viendo desde Cuba y bueno, desde América de manera general. Eh, Llevo unos días queriendo conectarme para conversar con ustedes porque en Cuba ocurren constantemente muchas cosas que motivan mis deseos de conversar con las personas que normalmente me siguen, o las personas que me ven, las personas que me escuchan, las personas que les gusta compartir conmigo. Y esta ha sido una semana verdaderamente de temas que me resultan cercanos. Ustedes saben que no me gusta hacer directas todos los días, o sea, que no me gusta tener un espacio permanente para utilizar mis redes sociales. O sea, no me gusta tener un espacio en mis redes sociales permanentes de denuncia o un programa. Hasta el momento no lo había contemplado. Tampoco mi vida en Cuba me lo permitía. Sin embargo, desde que llegué a este país me he planteado la posibilidad de tener un espacio fijo en distintas redes sociales, porque eso es lo otro. Yo solo utilizo Facebook para comunicar, pero bueno, sí quisiera tener un espacio fijo en redes sociales para conversar con ustedes de disímiles temas, como los temas que me motivan a sentarme hoy delante del teléfono a conversar y a tratar. En el día de hoy hay 3 temas de igual importancia que me gustaría dialogar. El primero de ellos guarda relación con algo que venía pensando desde que salí de Cuba. A mi salida de Cuba todos los días pasaba por delante de un cartel, porque ustedes saben, bueno, que la propaganda política en pro del gobierno siempre decora nuestras calles derrumbadas y llenas de baches, pero nos falta, ¿no?, la propaganda política en apoyo al sistema. Y pasaba con mucha frecuencia por delante de la calle Villa Blanca y veía en este último tiempo un cartel que decía que la FMC iba a estar celebrando su congreso. Y recuerdo que me preguntaba, ¿qué tendrá la FMC que conversar o dialogar o debatir en estos tiempos? ¿Cuál será el objetivo de destinar recursos y fondos que hoy no tiene el pueblo, que no puede disfrutarlo el pueblo, que no puede gozarlo el pueblo, para que la FMC haga su congreso? Incluso me preguntaba, ¿a quién representa la FMC? ¿Cuántas mujeres de Cuba se sienten representadas por la FMC? Es una pregunta que me gustaría que las personas que normalmente ven mis directas me respondieran en los comentarios. ¿Quiénes de ustedes, mujeres que están dentro de Cuba, se sienten representadas por la Federación de Mujeres Cubanas? ¿A quiénes defiende? ¿Los intereses de quién? ¿Cómo la Federación soluciona sus conflictos? Los conflictos que hoy tenemos, que son conflictos claros, ¿no? Y mientras me hacía esa pregunta, pensaba en todos los problemas que tenemos las mujeres cubanas, que son de nuestro día a día y que por lo visto a nadie realmente le interesan. Y esta semana precisamente algunas mujeres han demostrado que no tiene ningún sentido destinar recursos en hacer un congreso de la Federación de Mujeres Cubanas que realmente no soluciona los problemas de las mujeres en Cuba. 2 mujeres, Keila Proenza y Yudeivy Reynoso. Me tuve que anotar los nombres porque me resultó de especial interés sus historias. En el caso de Keila Proenza, vi una noticia suya diciendo que estaría dispuesta a vender un riñón con tal de poder alimentar a sus 3 hijos. Así está Cuba hoy, con mujeres dispuestas a vender sus órganos
con tal de alimentar a sus hijos. Y yo sé que pareciera un extremismo, pero no dudo de que haya mujeres dispuestas a hacer cualquier tipo de sacrificio humano con tal de poder alimentar a sus hijos, de poder darle un poco más de ayuda a sus hijos. Así de mal está nuestra sociedad que hay mujeres dispuestas a hacer este tipo de sacrificios. No es un secreto para nadie que hace mucho tiempo en Cuba hay mujeres dispuestas a prostituirse con tal de alimentar a sus hijos. No de vivir con comodidades ni lujos, no, de alimentar a sus hijos. Y en el caso de Yudeivy Reynoso, otra noticia también impactante en las redes. Por cierto, aprovecho este espacio para mandarte un saludo y un apoyo. Ella se enfrentó a título personal a los trabajadores, a los funcionarios del gobierno de Marianao en reclamo por los alimentos de sus hijos. El tema de la alimentación y los niños en Cuba se está volviendo un problema que debería ser de interés internacional, porque nuestros niños tienen hambre, nuestro pueblo tiene hambre. Que sea hoy 10 de diciembre y las personas estén reclamando los mandados, los productos que se racionalizan en el país, debería llamarle la atención a muchas personas, porque son una demostración de que nuestra economía no sirve, que no funciona. Y si ustedes analizan, ¿hace cuántos años utilizamos la libreta de abastecimiento? Esta madre que fue al gobierno de Marianao en reclamo por algo que le corresponde a su niño, decía en su directa, y yo me sentí directamente aludida porque ella me mencionaba, que ella no era Amelia Calzadilla, ni tiene por qué serlo. Para todo el que le escribió y le puso que esa era otra Amelia, no tiene que haber ni más Amelias, ni más Díaz Niurcas, ni más Marianas Grajales, porque cada persona juega en su momento, desempeña un papel en su debido momento. Ustedes saben qué es lo que tiene que haber. Más madres que vean eso y digan, ella tiene la razón y eso es lo que hay que hacer. Reclamar, exigir los derechos. Voy a tomar las palabras de Rubén Martínez Villena, aunque no me gustan las consignas, pero voy a retomar las palabras de él cuando decía en el mensaje lírico civil que no se mendiga de hinojos lo que se gana de pie. Parece mentira que después de 60 años las madres tengan que suplicar la leche de los niños. Aquí no hay que suplicar nada, porque cuando ustedes van a un centro de trabajo, ustedes literalmente regalan su fuerza laboral. Entonces aquí lo que hay es que exigir lo que corresponde. Y esto es una idea nada más para las madres que están en esa situación. No los manden a la escuela. ¿Saben qué? No los manden. Si los niños no desayunan, no los manden a la escuela. De hecho, piensen que si los mandan a la escuela están corriendo el riesgo de que sus niños les dé una hipoglicemia, de que sus niños tengan a la larga trastornos de diabetes, que no pueden concentrarse y aprender, porque la concentración parte de la alimentación. Que si su niño no está bien nutrido, él no puede tener un buen rendimiento. Entonces, ¿para qué lo va a mandar a la escuela? Miren, no quieren salir a las calles porque sienten temor de salir a las calles. Plántense, salven a sus niños, salven a los niños. Siento mucho, Yudeivy, que te hayan citado para hacerte lo mismo que me hicieron a mí, tratar de intimidarme. En aquella ocasión en el gobierno del Cerro yo no conté con todo el apoyo que debí de haber contado, porque realmente hubo un grupo de madres, de padres, a manera general, que me estaban esperando a las puertas del gobierno del Cerro, pero era para que ese día, 11 de junio del 2023,
hubiese salido todas las madres hacia sus respectivos poder popular de sus respectivos municipios a reclamar lo que por derecho les corresponde. Pero no lo hicieron, como en esta ocasión tampoco lo hicieron contigo. Retomo la idea para las madres. Si no van a salir a las calles porque entienden que no deben, que no pueden, plántense. Hay otras maneras de frenar la maquinaria. No manden los niños a la escuela. No lo hagan. Es que tienen que pensar que los están exponiendo a un peligro tremendo. Demuestren su inconformidad. Cambiando un poco el tema, pero en el mismo sentido. Llama mucho la atención conectarse y ver constantemente publicaciones que vienen desde Cuba haciendo alusión al tema de que hoy día 10 no han llegado los mandados o que solo ha venido una porción disminuida de algunos alimentos. Miren, les voy a hacer el favor de desmontarles otra mentira. La libreta de abastecimiento no es un invento cubano. La libreta de abastecimiento es un invento de un ex primer ministro inglés llamado Winston Churchill, que fue primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Ese señor, en un problema, teniendo en su país una crisis como puede ser un conflicto mundial, sintió la necesidad de racionalizar los alimentos para tratar de darle al menos el mínimo imprescindible a la población civil que tenía en el país, para que las personas no murieran famélicos, no murieran de hambre. Luego, cuando en 1959 Fidel Castro se le ocurre la idea de normar los productos y entregarlos por la libreta de abastecimiento, las personas vieron en esto un acto de humanismo muy grande en el que se iba a tratar de distribuir las riquezas que tenía el país. 60 años más tarde, ¿qué es lo que distribuimos? ¿Riquezas o miserias? ¿Qué llega a nuestra población? ¿Qué se produce dentro del país? ¿Con qué nos alimentamos? ¿Es la libreta de abastecimiento realmente lo que nos alimenta? ¿Es la libreta de abastecimiento lo que hace que sobrevivamos? ¿Cómo sobreviven las personas en Cuba? La libreta de abastecimiento ha venido a demostrar que nuestro sistema no es funcional, que por medio de ella no estamos salvando realmente a nadie, que a cambio estamos regalando nuestra fuerza laboral y nuestra vida. Porque con esa miseria que nos dan, con el médico que no tiene con qué trabajar, con el maestro que tiene que pedirles desde la presilla hasta la tiza para darle una clase a un niño, con esas miserias nos han convencido de que generación tras generación entreguemos nuestro esfuerzo, nuestra capacidad, nuestra fuerza física, e incluso a otros los han sometido a entregar su voluntad, su ideología, su religión, para hoy ver que al final, para sobrevivir, dependemos en realidad de la propiedad privada. Y se los están diciendo a viva voz, nos los están diciendo a viva voz, porque nos están diciendo que las
micro, medianas y pequeñas empresas, famosas MIPYMES, junto con los hoteles de inversión extranjera, junto con el turismo internacional, junto con las empresas de inversión mixtas, son el plan económico para poder levantar la economía del país. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que todo el cuento que nos han hecho durante todos estos años es una mentira, ¿no? Porque a la larga todo recae en una economía capitalista para que usted y para que yo y para que todos podamos sobrevivir. Porque al final, señores, ¿de qué están comiendo? Del envío de las remesas, de las personas o los familiares que compran por medio de plataformas digitales y les hacen llegar los alimentos a sus casas, de las MIPYMES, que son empresarios privados importando desde el extranjero, porque es que en Cuba no se produce nada. Y de todo esto es en realidad de lo que comemos, de lo que mal comemos, porque tampoco es que nos estemos nutriendo correctamente, ni siquiera de esto. Entonces, ¿qué nos están diciendo a viva voz? Que el sistema no funciona, que el sistema no funciona y que en realidad la iniciativa privada es la que puede generar desarrollo, abrir empleos, impulsar las industrias, la producción, es la que puede alimentar a las personas. Esa es la realidad, todo lo demás es cuento, es ficticio. Por favor, no exijan más miserias, no pidan más miserias. Tenemos que cambiar nuestra sociedad inevitablemente. No va a ser con 3 timbirichi en una esquina, con el revendedor de la lata de la Coca-Cola y el huevo, que vamos a salvar nuestra economía, que la gente va a dejar de tener hambre, porque la gente tiene hambre, los niños tienen hambre, las personas están enfermas dentro de Cuba por la mala alimentación que hay, entre otras causas, pero sobre todo por la mala alimentación que tenemos. Y bueno, ya por último, viendo todo este panorama de crisis, que por cierto estamos en el mes de diciembre y el cubano siempre ve el mes de diciembre. Cubano no, el ser humano ve el mes de diciembre con mucho agrado porque está a la expectativa de la Navidad, ¿verdad? De la llegada de las fiestas que unen a las familias y que por supuesto en países como el nuestro tienen tradiciones de una determinada cena y que evidentemente en Cuba pocos podrán tener, porque se están quejando de que ni siquiera tienen acceso a comprar lo más básico, que es el arroz y el frijol, mucho menos poder comprar carne de cerdo, carne. Ya eso, la familia cubana no está familiarizada ya con la proteína, porque nos han ido degradando de una manera que nos están llevando al nivel de animales, animales de verdad, animales de los que no razonan. Entonces, viendo todo este panorama, no era de asombrar que ayer, cuando anunciaron una importante noticia en el noticiero del mediodía para el noticiero de por la noche, las personas la asociaran a la alimentación, ¿verdad? Y para mi sorpresa, yo hace mucho tiempo me rehúso a ver el noticiero, mucho tiempo. Dije, seguro que mañana alguien va a comentar la importante noticia que tenían para anunciar. Bueno, miren, el post de la persona que lo vi era una representación de la sociedad cubana. Primero, ¿quién había visto el noticiero? Nadie.
los comentarios eran ¿quién lo vio? ¿Quién lo vio? Nadie lo había visto. ¿Por qué? Sencillo. Porque el noticiero en Cuba dejó de ser una fuente de información confiable. Nadie lo ve como una... ve la noticia como algo real. Partiendo del concepto de que noticia significa novedad y usted es lo mismo con lo mismo, ya nadie siente el noticiero como un espacio, por lo menos dentro de Cuba, que uno deba sentarse a ver. Luego estaban los comentarios asociados a lo que dijeron. Todo el mundo decía, si no es sobre los mandados, no me interesa de lo que hablaron. Y por supuesto, al decir que la noticia había sido emitida durante el espacio que tiene Humberto López dentro del noticiero, todos sabíamos que era o una campaña de descrédito o otra mentira. Humberto, yo no sé si mi mensaje alguna vez llegará a ti, pero ¿cómo tú sales de tu casa y regresas a ella? Yo me imagino que tú te pongas un cubo en la cabeza o metas la cabeza como la avestruz dentro de un hueco en la tierra. Porque el pueblo de Cuba a ti te tiene catalogado como un mentiroso patológico. Yo no te veo como un mentiroso, yo te veo como un vividor. ¿Por qué? Ya tú entendiste cuál es la ubre de esa vaca que suelta más leche. Y a ella estás pegado como el ternero, chupando constantemente, sabiendo los beneficios que supone estarle cayendo a mentiras al pueblo de Cuba. Y en fin, el post en algún punto decía sobre qué iba la noticia. Y la noticia era sobre alguien que entró a Cuba, catalogado como un terrorista, por cierto. Entró a Cuba supuestamente con un grupo de armas para una rebelión popular. A ver, el mayor problema que tienen ustedes es que se les olvida que todo el mundo piensa. Ustedes se creen que los únicos que piensan son ustedes. El resto no pensamos. El resto del pueblo no piensa. Primero, la inmensa mayoría creemos que es una mentira. Pero después de los que creemos, fíjense, de los que creemos que es una mentira, los que puedan creer, los que puedan llegar a creer que existe alguien dispuesto a entrar a Cuba con armas para una rebelión popular, lo primero que pasa por su mente cuando ustedes lo llaman terrorista es que eso mismo hizo Fidel Castro cuando entró a Cuba en el yate Granma. Ese es el problema. Que para comer mentiras, para comer pescado y decir mentiras hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Entonces, ese teatro que ustedes ya están cansados de fabricar, haciéndonos creer que todo el exterior es malo y que solo ustedes allá adentro son los buenos, ya no funciona. Tienen que cambiarlo. Ya con eso no nos pueden entretener. Les recuerdo que la generación que hoy somos adultos, nacimos en el 90, finales del 80, principios de los 90, hemos vivido el mal llamado periodo especial todo el tiempo, que de especial no tiene nada, de periodo tampoco, porque periodo tiene principio y fin, lo de usted no tiene fin. Conocemos perfectamente la manipulación y el entretenimiento, cómo quieren desvirtuarnos. Pero ya eso no le funciona. Busquen otro mecanismo. Es más, en ese mismo post había personas que ponían que si había alguien dispuesto a entrar para hacer una rebelión, más que un terrorista, lo veían como un héroe. Eso es un reflejo de cómo está el pueblo de Cuba, de lo que piensa el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba que ya no quiere comunismo. No se engañen más, porque ustedes mismos se encargaron de demostrarle
con la ineficiencia tan grande que tienen, porque son muy ineptos, no saben hacer su trabajo. Ya ustedes se encargaron de demostrarle que el comunismo no funciona, que tú cambias todo tu conocimiento, todo tu esfuerzo, por nada, porque está lleno de gratuidades que tienes que pagar con tu propia vida, de gratuidades a medias, de servicios de salud donde no hay nada para que te salven, de escuelas que se están derrumbando sin maestros, sin una adecuada alimentación, donde no tienes nada tuyo, donde todo es prestado, donde te dan una casa y te la vinculan a un centro de trabajo para que seas eternamente un esclavo de ese centro de trabajo. Y el día que decidas irte, si no estás de acuerdo y sencillamente quieres irte, hacen así y te quitan la casa. Eso es lo que nos han enseñado. Eso es lo que nos han demostrado. Entonces, retomando la idea inicial, cuando se entra a las redes sociales y se ve el tema Cuba, mientras en el mundo las personas están ahora mismo con la ilusión de las Navidades y están haciendo compras para sus familias y están aprovechando las rebajas, mientras todo eso pasa y uno entra y ve el tema Cuba, uno solo puede deprimirse, solo puede lamentarlo. Y la solución, porque a mí me gusta hablarle a los cubanos, a mí no me interesa hablarle a nadie que no sea a los cubanos que están dentro de Cuba. La solución, cubanos, miren, está en las manos de nosotros. No les estoy diciendo que arranquen para la calle, les estoy diciendo que paren con el sistema. ¿No están de acuerdo? Paren. Las madres, no hay leche, no hay escuela. Así de sencillo. Eso puede ser una lección grande, enorme. ¿Cuántas madres tiene el país? ¿Cuántos padres tiene el país? ¿Por qué, si hay tantos padres, tiene que ir una Yudeivy Reynoso sola al gobierno de Marianao? O una Díaz Niuska Salcedo con 8 o 9 madres al Ministerio de Salud Pública. ¿Acaso las otras madres no están pasando las mismas vicisitudes? Yo me quedo escandalizada y me quedo horrorizada también. Señores, nuestro país ahora mismo necesita un cambio radical para que todos podamos vivir mejor. He sido sancionada, muy sancionada en estos tiempos, en estos últimos tiempos, por no llamarle dictadura al actual gobierno de Cuba. Las razones por las que lo hago, sobre todo, son para tratar de no politizar mi discurso y que llegue a la mayor cantidad de personas posible. Porque yo quiero ahora mismo conversar así, no sé la cantidad de personas que tendré en línea, pero yo quiero dirigir mis palabras, lo mismo, a una madre adolescente que no tiene, por supuesto, ni la experiencia de vida, ni la capacidad intelectual para entender lo que significa dictadura, y a la vez dirigir mi discurso al trabajador que está saliendo